¿Sí está grabando? Porque no aparece el letrerito. Ah, sí, ahí está. Grabación. Ah, ya, ya Ahí está. empezó. Entonces, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta es como una segunda parte porque entre el año 200 hasta el año 300 todavía habían persecuciones. Sin embargo, quiero aclarar esto. Quiero aclarar esto de nuevo. El objetivo del Imperio Romano no era matar cristianos, ¿ok? Ese no era su objetivo uno. Ellos tenían muchos problemas con los pueblos bárbaros de la época, con los germanos, que eran los más complicados. Ellos tenían muchos problemas de robos, de asesinatos, de otras cosas. En realidad los cristianos eran un problema menor, era un problema más religioso que un problema económico, comercial. No era tan, sí, pero habían gobernantes de la época que odiaban a los cristianos y entonces se aferraban a lo que Plino le había escrito a un gobernante que se llamaba Trajano, un emperador que se llamaba Trajano y pues se aferraba sobre ese dicto que él algún día dijo que él decía, si alguien denuncia a un cristiano, pues aplíquenle la ley romana. Entonces eso era lo que habían chismosos. Imagínense, nosotros estamos acá, estamos en plena cuarentena, alguien estuvo acá en la iglesia, ya le caemos mal por lo que sea, yo le caigo mal, entonces va el gobierno y dice, ¿saben qué? Se están reuniendo ese grupo de cristianos, cuello. Esa era la verdad, así era, y ya, simplemente así se hacía. Y entonces, pero hubo tiempos de paz, y el último tiempo de paz estuvo más o menos desde el año 200, y ahí me voy a parar en la historia, desde el año 260 aproximadamente hasta el año 280. ¿Cuántos años pasaron? 20, 30 años, pongámosle. Más o menos voy a ponerle 30 años, desde el año 260, 250 hasta el año 280, 285. Pasaron 30 años. A ver, ¿qué sucede en 30 años en nuestro tiempo? Si yo tengo un hijo hoy, en 30 años, él ya es un hombre adulto. Posiblemente ya tenga hijos. En ese tiempo más. Tenían hijos más jóvenes todavía. Entonces, ya había pasado una generación. Entonces ya había una generación que no había conocido los martirios, que no había conocido la persecución. Había crecido una generación así. Y por eso es que hay algo que se llama la última gran persecución. Vamos a adelantar en la presentación. Tienes aquí ¿Un qué? un aparatito, un conector de USB. ¿Lo necesitas para? No, desconéctalo. Sí, desconecta ese aparatito. Entonces, viene un emperador que se llama Dioclesano. Acuérdese de ese nombre. Sobre todo sirve para aprender a pronunciar. Dioclesano. Viene el emperador Dioclesano. Espérate. Y sí, Dioclesano. Y entonces el emperador. No, dámela. Entonces el emperador Dioclesano, el emperador, hace la última gran persecución, no porque le cayeran mal los cristianos, quiero decirle, sino porque en ese momento el Imperio Romano se había dividido de alguna forma para no pisarse los callos, se habían empezado a dividir el poder. Entonces habían dos emperadores. Primero, se dieron el poder para no nos matemos entre nosotros y segundo, sigamos teniendo el control, porque es que el Imperio Romano era impresionante. Lo que hoy, o sea, imagínate, venía desde Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, España, o sea, toda la cuenca del Mediterráneo les pertenecía a ellos hasta Marruecos, en África. O sea, eso era una cosa tremenda esa gente, y además tanto tiempo que duró el imperio, porque yo quiero decirle que es el imperio que más tiempo ha durado, más, es el más en años. Y entonces ellos se dividían el poder y, y alguno de los gobernantes, no se llama Maximiliano, Macio creo que se llamaba, no, Máximo tampoco, Macio, un gobernante, porque habían dos emperadores, uno que dirigía como hacia Gran Bretaña, España, desde Italia, toda esa zona, y otro que dirigía desde Asia Menor hacia África, ¿sí? Entonces, estaban esos dos emperadores, pero además ellos tenían gobernantes que les ayudaban, un gobernador para esas regiones también.
y entonces habían prácticamente 4 dirigentes. Conclusión, Decio, el último gran emperador, o de los últimos, él hace la gran persecución. Y en esa gran persecución, recuerden que la iglesia ya había tenido más o menos unos 30 años de paz, que no los habían perseguido en muchos lugares. O sea, ya la gente ya no los perseguían, ya se había vuelto parte de la cultura del cristianismo. Ya hay cristianos, listo. Entonces, cuando empieza la gran persecución, que fue vuelvo y repito, la última gran persecución, empiezan a tomar cristianos, los empiezan a asesinar, a torturar, a que se arrodillen a las imágenes del César, que le quemen incienso a la imagen del César, que se arrodillan a los dioses, que nieguen a Cristo. Y obispos jóvenes, ¿sí? que no habían tenido persecución o habían, inclusive había zonas del Imperio Grecorromano que llevaban quizás 80 años sin persecución, porque no se perseguían en todas partes por igual, eso era según el gobernante del lugar. Pero como esta fue una instrucción a todo el imperio, entonces habían obispos que nunca habían visto la persecución en sus vidas, o cristianos que no habían visto la persecución en sus vidas. Es más, el mismo Decio, Diocleciano, el hombre, su esposa y sus hijas eran cristianas. Entonces, su esposa y su hija, cuando este hombre toma esa decisión, su hija, pues y su esposa, deciden arrodillarse a los dioses y quemar incienso a los césares y todo ese tema. Y bueno, eso sucede. Si vas a preguntar, ¿sabes qué? Yo creo que cambiamos bueno, pregunta para que la gente escuche aquí. Pero yo creo que hagamos cambio. ¿Este está funcionando? A ver, habla por favor. A ver si... Ahí. Sí, ahí me tienen que escuchar porque todas están configuradas. Sí. Sí. ¿Se supone que qué? Que los romanos, influenciados por los judíos, pues persiguieron a los cristianos, ¿no? No. No, jamás. No. Los judíos, hermano, han sido el pueblo más perseguido de la historia de la humanidad. Ellos han sido y seguirán siendo los más perseguidos. La realidad no. Los romanos influenciados por el paganismo de la época. Y para los romanos originalmente los judíos y los cristianos eran la misma cosa. Fue después que se empezaron a separar. Pero ellos no veían una cosa y otra diferente. No. Y bueno, ¿y qué más? No, ¿eso? Y entonces, el famoso Diocleciano, entonces dice, vamos a perseguirlos. Entonces, ya no estaban familiarizados con la persecución. Entonces, muchos obispos, con tal de salvar sus vidas, se fueron a otras regiones, donde no había persecución, donde podían esconderse. Y mucha gente, o otros obispos, realmente por salvar sus vidas, entregaban cartas, porque la orden era, quemen los libros y que se arrodillen. Si, por ejemplo, un obispo lo encontraban, el obispo tenía que entregar los libros sagrados. Entonces, muchos obispos entregaron libros, muchos. Mucha gente de los cristianos se arrodillaban o quemaban con tal de salvar sus vidas, porque ya no estaban familiarizados con el martirio. ¿Me entienden? O sea, ya no, bueno, conocían la historia, pero pues es que, ¿cómo te explico? Pues tu hija no conoce el presidente que tú conociste de niño y no conoce esa historia. Y cuando Andrea tenga hijos y le hablen de Obrador, y sí, de la cuarta transformación, y va, ¿qué? ¿Qué transformación? O sea, sí, algo así. Ya estaban muy desconectados de la historia. Tenían una fe. Entonces, bueno, viene la gran persecución, no dura mucho tiempo, dura más o menos quizás unos 20 años, quizá, la gran persecución. Y al final de sus días, este famoso Diocleciano dice, no más. Listo. Vamos a darle como chance. Y hace un edicto donde dice que ya no se persigan más, que bueno, que tranquilos. Pero el punto culminante acá es que en los romanos, su culto más fuerte era al famoso el sol invicto. Ahí yo lo pongo, ahí está. El sol invicto. Ahí está la moneda.
Y también en ese tiempo, a ver, yo quiero que nos ubiquemos, estamos hablando del año ¿qué? 285 al año 300, ¿sí? Y entonces en ese tiempo 305, en ese tiempo, pues nace algo bien interesante porque la iglesia cristiana seguía reuniéndose y empiezan a hacer también en esos tiempos antiguos, nace algo que se llama el arte cristiano, el famoso pececito que vemos ahí. ¿Ves? Ahorita vamos a hablar de eso. Ahí tengo una moneda de Diocleciano y nace el arte cristiano. Entonces nacen las catatumbas. ¿Qué pasaba en las catatumbas? Escúcheme. ¿Qué? ¿Cuál? ¿La que está en el pececito? Ahorita la vamos a ver. Ahorita la vamos a ver. Entonces, las catatumbas. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Escúcheme. Estaba la persecución. Entonces, muchos de ellos hacían culto o sea, como para conectar de alguna forma, para inspirarse, llamémoslo así, en donde posiblemente había muerto algún mártir antiguo y se iban a las catatumbas, a los panteones. La palabra panteón es una palabra romana, ¿sabían? Entonces iban a los panteones, era el lugar donde, panteón significa templo de los dioses. ¿Sí? Viene ¿sí? Templo de los dioses. Bueno, y entonces resulta que iban a las catatumbas y se ubicaban de pronto, acá no sé, está Justo Mártir, uno de los mártires. Entonces, y como que hacer eso, primero se escondían, porque pues, ¿quién va a perseguirlos en una catatumba? ¿Sí? Y segundo, pues ahí hacían su oración, se inspiraban, quizás el obispo ahí o el misionero que estaba ahí dirigiendo ese grupo de cristianos, pues como que se inspiraban al ver la fe de estos hombres, y eso empezó a suceder. Otros los martirizaron por mucho tiempo los romanos, y bueno, nacen los famosos cristianos de las catatumbas, así se les llaman. Pero no hay que exagerarlo, o sea, tampoco, hay muchos cuentos alrededor de eso, realmente era muy sencillo. O se iban al lugar, se encontraron ahí porque era un lugar como un escondite, y además recordaban al mártir y oraban. Eso es lo que hacían. Pero también dentro de eso se empezaron a crear muchos mitos, porque había gente que se inventaba, yo estoy aquí donde murió el mártir, yo no sé, algún nombre ponían, ¿sí? Algún nombre. Y también se empezaron a crear mitos alrededor de eso. Es que nosotros los seres humanos somos bien mentirosos. La realidad es que somos bien... Sí, sí, sí. Bueno, nace el arte cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Termina la persecución y a la par de que empieza a terminar la persecución, Constantino, el famoso, porque eso nos vamos a quedar hoy sentados hablando un ratote, Constantino está gobernando en todo lo que ellos llamaban Britania e Hispania, que es Gran Bretaña o Inglaterra y España. Él estaba gobernando en lo más recóndito del Imperio Romano, ¿sí? Y habían 4 gobernantes igual aquí. Año 305, 300, ¿sí? Empezó a gobernar por ese tiempo, empieza a gobernar. Diocleciano ya estaba cerrando su ciclo como emperador, ¿sí? Ahora, lo que empieza a suceder es que Diocleciano dice, bueno, ya cesen la persecución, y nacen un grupo de personas que se llamaban los confesores. Entonces, ¿qué son los confesores? Escúcheme. La gente empieza a volver a las iglesias, porque habían iglesias. Empiezan a volver a las iglesias, sí, como decir este lugar, vuelven a las iglesias porque ya no hay persecución, empiezan a regresar, pero la gente llega con mucha culpa, porque muchos negaron la fe, porque muchos obispos llegaron sintiéndose culpables por obvias razones, porque entregaron libros. Y también llegó gente que sobrevivió a los martirios, también mucha gente que duró prisionera, qué sé yo, 10 años, 15 años, y llegaban con las marcas del martirio. Entonces la gente, los cristianos alrededor decían, este no confesó, ¿me entienden? No se le arrodilló. Entonces empezaron a verlos de alguna manera como santos de la fe. Y eso estuvo chido, pero trajo problemas. Voy a explicarle por qué.
Claro, porque entonces la gente iba a ellos a confesarle sus pecados. Entonces ahí nacieron los confesionarios. ¿Mm? ¿Está agarrando la historia? Entonces ahí nacen los confesionarios. La gente iba y se confesaba a esa persona que había... ¿Qué pasó ahí? Entonces la gente empezó a confesarse con ellos y entonces ellos empezaron a ser pues muy importantes dentro de la iglesia y nacen grupos disidentes, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, pues venía el obispo que había entregado los libros y se paraba, digamos, a seguir dirigiendo la iglesia y los confesionarios decían, usted no tiene autoridad para dirigir la iglesia porque usted negó la fe, porque usted entregó los libros. Y la gente además decía, pues tienen razón, este sí tiene los martirios. O sea, se empezó a generar un problema. La hacían secreta con ellos y ellos podían perdonar. O sea, pero eso se empezó a crear como esa cultura de que el confesor podía perdonar al que se le estaba confesando. Y entonces empezó a crear eso, división dentro de la iglesia. Pero para esto hay que recordar todavía no existía o sea, el cristianismo se veía como una fraternidad y no como una institución. Esto es demasiado importante tenerlo entre nuestra mente porque, o sea, ¿qué pasaba con el cristianismo? Ellos se veían como, allá están nuestros hermanos, no sé, los hermanos de Tlaquepaque. Invitemos al obispo de Tlaquepaque, ¿sí? Y se veían como hermanos. No había institucionalización, porque no era una organización regida por el gobierno, que el gobierno daba permiso para operar. No existía Estado o iglesia, eso no existía. Pero entonces la gente volvía a las iglesias y ese fue uno de los grandes problemas, ¿sí? Y eso empieza a crear divisiones dentro de la iglesia, divisiones. Ahora, ahí nacen las famosas penitencias. Entonces, porque habían confesores que decían, pues por haber hecho esto, ahora tienes que hacer esto. O sea, según el pecado, según la penitencia. Pero eso no era bíblico. ¿Sí? No era bíblico. Bueno, no importa. Pero así empezaron a hacer las penitencias y también así empezaron a hacer las indulgencias. ¿Ok? De ahí nace todo este rollazo que hemos manejado durante muchos siglos, que tampoco es bíblico. Sigamos. No avanza. ¿Me apagaste esto o qué? Adelante, entonces. Entonces, ahí viene, por ejemplo, voy a poner este símbolo cristiano, que es el más famoso. ¿Qué dice la historia? Que como cuando estaban en la persecución, todavía en la época de la persecución, dice que cuando un cristiano o alguien se veía con otra persona, no se preguntaban si eran cristianos. Hacía una raya así en la arena y si el otro ponía la otra raya casi, decía, usted es cristiano. Y empezaron a manejar códigos los cristianos. Sí, empezaron a manejar códigos. Entonces, que nos vamos a reunir en semáforo rojo. Yo hacía una rayita acá, hago otra rayita acá, listo. Eso era lo que pasaba. La verdad es esa. Sí. Bueno, sigamos. Y entonces, curiosamente, el pez, la palabra pez se escribe en griego así. Pero ellos lograron encontrar un acróstico de la palabra pez. Y el acróstico era Jesús Cristo, Hijo de Dios y Salvador, algo así. Bueno, ahí está. Yo lo puse en italiano porque quiero aprender italiano. Sí, pero eso es lo que significaba. Era un acróstico, la palabra pez era un acróstico. Así que ellos lo empezaron a entender. Y también se empezaron a hacer otros símbolos, como el ancla. O sea, el cristianismo empezó a hacer muchos símbolos. Tranquilos que la presentación yo se las envío, ¿sale? Pero era muy bonito. Sigamos. Ahora, espérate. Ya pude. Es que a veces esto está como tú y como yo. Bueno, ahora, listo. ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Qué nace entonces? Los confesionarios,
nacen las penitencias y eso empieza a crearse dentro de la iglesia. Pero entonces, acá viene lo más interesante. Constantino, según la historia, dice que un día él tuvo como una visión. Y en esa visión le fue revelado este símbolo que ustedes ven allá arriba, que se llama el Labarum, ese símbolo. Labarum. Constantino. Dice que se le fue revelado el Labarum. Y entonces en esa revelación supuestamente que él tuvo, a él le decían que él tenía que recuperar la gloria del Imperio Romano. Porque ya era la decadencia de Roma. Yo creo que este punto de la historia es el punto más alto dentro de la fe cristiana y empieza el descenso de la fe. Ahorita voy a explicarles por qué. Entonces, Constantino dice, se me apareció esto. Y su mamá Helena era cristiana. Qué bueno que dices esa palabra, porque no me acordaba. Tengo que recordar esto. Tengo que regresarme un poquito porque en historia toca regresarse un poquito para entender cosas. La palabra católico nace cuando el gnosticismo comienza a tener fuerza. Cuando los marquianos, los marquianos empiezan a tener fuerza. ¿Que se acuerdan que yo les hablaba la semana pasada lo que decían los gnósticos, los que decían los marquianos? ¿Sí se acuerdan? Que decía, por ejemplo, los marquianos decían, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios. El Dios del Nuevo Testamento es ese sí es, porque ese sí es bueno, ese es perdonador, ese todo lo perdona, Ese Dios es el Dios de los judíos. Entonces empezaron a tratar de quitar el Antiguo Testamento de la fe cristiana, ¿sí? Y bueno, y otras barbaridades con respecto a Jesucristo. Los gnósticos decían también otra cantidad de cosas que les explicaba la semana pasada. Entonces, en ese tiempo donde se estaba tratando de destruir la iglesia desde adentro, porque ya desde afuera se dieron cuenta que no podían, mataban uno y salían 100. Y tenía razón, porque la gente se compadecía del sufrimiento y de la fe de esa persona y decía, esta gente tiene que creer en algo que yo no creo, yo no sería capaz de morir así por mis dioses. O sea, eso creó una convicción profunda en la gente. Entonces, la gente se acercó y mucha gente, aunque no creía en Cristo, escondía a cristianos en sus casas. Por misericordia, también. Como en la época de los nazis, aunque la gente no fuera judío, escondía judíos en sus casas. Por misericordia. Y entonces, por ejemplo, un hombre llamado Tertuliano, el hombre hace algo que se llama la fórmula de la Trinidad. Ahorita la vamos a ver más adelante. Tertuliano. Justino Mártir dice, por ejemplo, lo siguiente, él dice en sus escritos, porque él tiene muchos escritos, pero uno de sus escritos él dice, es que nosotros, la iglesia es universal. Y la palabra universal, traducido, se pronuncia católico. Católico es universal, esa es la traducción. Entonces, es que la iglesia es universal. La iglesia no es un grupo pequeño de gnósticos o de marquianos, sino que la iglesia es universal, no importa dónde esté, la iglesia es de Cristo y Cristo es Dios. Bueno, entonces ese concepto de católico se empezó a adoptar en algunas iglesias y decíamos, somos iglesia, no importa si tú estás en Galacia, no importa si estás en Bitinia o en Hispania, somos universales, porque es la iglesia de Cristo. Y tiene razón, la iglesia de Cristo es universal, ¿sí? No le pertenece a una cultura, no le pertenece a una organización, y no le pertenece a un lugar. Y es cierto. Entonces se empezó a tomar de moda esa palabra, eso es la verdad. Pero no existía institucionalización. Bien, ahora, el famoso Constantino reinaba desde esta zona, desde Britania, Hispania, estas dos zonas. Y entonces él empieza a invadir dentro del mismo imperio, o sea, empieza a hacer guerra contra los gobernantes que habían en algunas regiones para ganar terreno, porque el hombre era era un estadista impresionante. La verdad es que el hombre tenía su genialidad. También era un asesino de miedo, porque mató a su hijo Cresto. Lo mandó a matar por conspiración a su hijo mayor. O sea, el hombre
era medio maquiavelón y no tanto como Hitler, pero sí era, o sea, bueno, era amante del poder y de los lujos, ¿sí? Él tuvo 4 hijos famosos: Constancio, Cresto, Constantino II, y todos eran por ser, no me acuerdo el otro. No era Constancia, Constancia era la hermana. Sí, pero todos se llamaban por ahí. Y resulta que él dice, pues voy a hacer una guerra, y gana la famosa guerra de las Galias, que las Galias lo que hoy por hoy es Francia, Bélgica, esta zona, toda esta zona, ¿no? Entonces gana la guerra de las Galias y se une con, pues él dice, yo tengo que hacer guerra con Licinio. Y este Licinio era, él reinaba en Asia Menor y en estas zonas. O sea que él tenía que conquistar ahora toda esta parte que era lo grueso y después toda esta parte. Entonces él dice, para no matarme con Licinio, que él se case con Constancia, mi hermano. Entonces casa a Licinio con Constancia y que tengan hijos. ¿Ves? Y no nos matamos. De ahí vienen las constancias. Bien. Y entonces casa Constancia con Licinio y listo. Happy los dos. Entonces le dice, mientras yo hago guerra acá, usted le hace guerra al que está por acá y los dos vamos a gobernar todo el imperio. Imagínate esto. Y efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Este empieza a hacer guerra con el otro, se debilita en la guerra por los recursos que se consumen en una guerra, hombres, dinero, todo. Y entonces Constantino, mientras el otro está en guerra, se está recuperando financieramente, políticamente, porque dijo, ahora me voy sobre este. ¿Sí? Sobre el cuñado. Claro. Ahora, y el cuñado decía, Constantino no es heredero legítimo al trono porque no viene de línea sanguínea real. O sea, es un rollazo. Pero en ese rollo hay que comprender que en ese tiempo, como todavía, la gente ¿cómo es? Agorera. O sea, vive de la suerte. Y entonces él decía, este Lavarum me dio suerte. Y también la gente era supersticiosa, como todavía. ¿Sí? Entonces este Lavarum me dio suerte porque yo gané la guerra de las Galias, que esa guerra era muy complicada, porque esa guerra era, bueno, era muy fuerte. Y entonces él dice, fue gracias al Lavarum, y ese Lavarum tenía una cruz, la mamá había orado por él, porque la mamá se proclamaba cristiana, que se llamaba Helena, la emperatriz Helena, y entonces él dice, ok, pues fue el Lavarum. Conclusión, él hace un edicto en el año 313, la guerra fue en el 302, en el año 313 hace un edicto que se llama el Edicto de Milán, para que lo escriba ahí. Yo estoy acá, no lo sé si lo escribí, no lo escribí. ¿Sí? Ah, sí, ahí nace el Edicto de Milán. Entonces nace el Edicto de Milán, y en ese Edicto de Milán, por primera vez en la historia, se hace un edicto a la libertad de culto o a la libertad religiosa. Por primera vez. ¿Sí? Entonces él hace el Edicto de Milán y dicen, ya los cristianos pueden predicar, pueden comprar propiedad, pueden expandir su fe, no pasa nada. Bajo mi reino no van a ser perseguidos. Ahora, yo quiero decirle una cosa. ¿Vas a preguntar algo? ¿No? Yo quiero decirle una cosa. Esto es demasiado importante. Constantino, en realidad, yo pienso, y leyendo un poco la historia, yo no pienso que lo haya hecho por conveniencia. Porque recuerden que los cristianos estaban debilitados después de la última persecución. Segundo, donde él estaba, en las zonas donde él estaba, había menos cristianos. Había menos cristianos. Los cristianos estaban sobre todo en Egipto y en Asia Menor y en Roma. Donde él estaba había menos cristianos. Espérame. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Influenciado por Helena, por su mamá, y segundo, porque le dio suerte. Porque le dio suerte. Porque el Lavarum le dio suerte. Entonces él dice, pues, y además, seguramente él decía, pues estos cristianos de tantos años de persecución y martirio, y siguen creciendo, algo tiene ese Cristo. Entonces él se aferra a eso,
como un amuleto de la buena suerte, hace el famoso edicto y los cristianos, entienda que estaban saliendo de la persecución, viene el edicto de Milán y ellos ven eso como una respuesta y como el cumplimiento de una profecía. Sí, como un Mesías, como alguien que va a traer paz. Porque imagínate, póngase a pensar en esto. Dice la Biblia que cómo va a venir Jesús, ¿como qué? Como león. Entonces él dice, este Constantino viene de la nada, viene con el Lavarum, está conquistando, está destruyendo los enemigos de la fe, ¿sí? Nos está diciendo que ahora tenemos paz como cristianos, que podemos evangelizar sin problema. Se cumplió la profecía. Quizá pensaban muchos así. Entre ellos, uno de los obispos más famosos de la época, que se llama, era el obispo de Cesarea Marítima en Israel. Entonces eran muy afines a Constantino. Conclusión, ustedes saben que en la política todo es y todo es, ¿cómo le echo agua sucia a este? Y así funciona la política. Entonces Constantino un día dice, Licinio, o sea, mi cuñado, descubrí que me quiere matar. Y lo hace público. Entonces, eso se vuelve un conflicto entre ellos. Pero dice, pero si yo lo ataco primero, este loco, yo me voy a echar a todo el pueblo enemigo. Entonces deja que Licinio lo ataque primero a él. Y en ese ataque, Licinio brutalmente le dice a sus soldados, porque como era la gente supersticiosa, le dicen, cuando vayan a la guerra con Constantino o con su ejército, no miren el Lavarum, porque eso le da poder místico. ¿Ves? Eso le da un poder místico. Y además Licinio, como la gente estaba muy afín a Constantino, entonces los cristianos, él decía, los cristianos me están traicionando, entonces mandó a matar un par de cristianos. Entonces, ¿sí me entiende cómo fue la situación? Entonces la gente decía, definitivamente es Constantino, los cristianos de la época. Y claro, entonces los soldados van a la guerra asustados, llenos de superstición, porque no pueden ver el Lavarum, y el otro manda a imprimir Lavarums, manda a hacer Lavarums para todas partes. Entonces, pues, la gente peleando, pues claro, gana la guerra. Bueno, resumen, conquista todo el imperio por primera vez, después de mucho tiempo, vuelve a haber un emperador supremo, Constantino el Grande, en todo el imperio grecorromano. Derrota 3 reyes, para que ustedes lo vean de esa forma. A ver. Eusebio de Cesarea, tiene toda la razón. Muy bien, muy estudioso. Porque está Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicea, pero esos son dos diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿en qué parte de la historia estamos? ¿Año 313, 320? Estamos en ese tiempo. Constantino toma una decisión y genial, una decisión genial. Porque Constantino dice, si yo voy a Roma y a dirigir desde Roma, yo en Roma tengo un problema complicado. Y el problema es la aristocracia, el Senado romano. O sea, el Senado romano tiene mucho poder en Roma y yo desde Roma yo no voy a poder gobernar todo el imperio. Y el Senado romano era un Senado que era muy tradicionalista a los dioses, a la manera antigua de gobernar. Bueno, era muy tradicional. Entonces dice, no, yo no puedo reinar desde Roma. Yo voy a traer el imperio a una nueva ciudad. Voy a construir una nueva ciudad. Y entonces, voy a volver en el mapa, él dice, voy a hacer acá en Bitinia, o en Bisania, en realidad. Bueno, ahí se pronuncia así, pero se dice Bisania. Voy a hacer en Bisania, que era un pueblo pequeño. Voy a hacer en Bisania, voy a hacer mi ciudad y se va a llamar Constantinopla. Y entonces dice la historia que el hombre agarra un caballo, el Lavarum, hace todo un ritual, invita a cristianos y a paganos a la vez.
Porque déjeme decirle que ese seguía adorando dioses. O sea, él no era cristiano. Él seguía haciendo de la suya. Entonces él toma toda esta gente y toma un caballo y en una pompa política, así como cuando un político va a hacer algo, ¿se acuerdan? Sí, que hace toda una pompa y las cámaras y todo. Así, igual, siempre hace igual. Entonces el hombre se va con el caballo caminando hacia el horizonte y entonces sale una frase famosa que alguien le pregunta, señor o Constantino, ¿hasta dónde vas a construir esta ciudad? Porque construir una ciudad era complicado porque era primero amurallarla. Y el hombre iba dándole al caballo, que para el grupo de personas que iban ahí era como inconcebible una ciudad tan grande. Y él dice, hasta que se detenga delante de mí el que es más grande que yo. Entonces los paganos decían, están hablando de nuestros dioses. Y los cristianos decían, está hablando de Cristo. Y él estaba hablando de quién sabe quién. O sea, nadie sabe. Pero listo, dijo, hasta aquí. Y entonces amuralla en la ciudad, hace Constantinopla. Y eso fue interesante porque, claro, el punto donde él pone Constantinopla es la única ciudad del mundo, escuche esto, es la única ciudad del mundo que esa ciudad conecta dos continentes, el europeo y el asiático. ¿Cuál es la única ciudad del mundo que conecta dos continentes? La ciudad, el país es Turquía. Estambul, lo que hoy es Estambul era Constantinopla. ¿Sí? Así que él decide ahí y es muy inteligente porque es que desde ahí es el punto más céntrico para gobernar de aquí para abajo y para gobernar de aquí para arriba. Era brillante el tipo. Construye la ciudad y entonces dice, ahora tenemos que llenar la ciudad. Tenemos que hacer que esta ciudad se llene porque pues no hay gente. Entonces, ¿qué hace? Pues era una ciudad libre de impuestos. ¿Ves? El que vivía ahí tenía libre un paraíso fiscal. Pues corra para allá. ¿Sí? Sí, creo que cada fin de mes daba trigo a la gente y pan, algo así. Entonces repartía. Entonces los que estaban alrededor de Constantino dicen, pues, y le dice, ahora quiero que llenemos esta ciudad. Entonces empieza a recoger de todo el imperio esculturas paganas, cristianas, o sea, todo lo que se encontraban, corra por Constantino, corra por Constantino. Entonces empezó a volver le sacaron a Roma cosas, a todas las ciudades de los templos paganos le sacaban cosas y empiezan a poner pues arte por todas partes del tiempo. Y pues Constantinopla se empezó a volver una ciudad importante y bueno, increíble, que hoy por hoy se llama Estambul. ¿Estamos hasta aquí? Listo, pero entonces... ¿Y ya existían los musulmanes en ese tiempo? No, los musulmanes nacen en el año 500 después de Cristo, mija. Esa religión es muy nuevecita. Esa la vamos a ver más adelante porque es que los musulmanes, te voy a decir una cosa, los musulmanes son la consecuencia de nosotros, por ser brutos, por no leer las escrituras, porque ellos son la consecuencia del oscurantismo. Ellos son una consecuencia de nosotros. Bueno, en fin. Y entonces, lo que empieza a suceder, porque, bueno, volviendo al tema, es que mire, piensen en esto, el lugar donde más había cristianos es Turquía. Todo esto. ¿Y saben algo? Hoy por hoy Turquía, el 93% de los habitantes son musulmanes. El 93%. El 5% es gnóstico. Y el 1 o 2% es cristiano. Bueno, saquen sus conclusiones. Ahora, Constantino dice, listo, bueno, entonces ¿se acuerdan que nacen los confesionarios? Bueno, y entonces en ese famoso edicto de Milán, mucha gente empezó a decir, esto no pinta bien. Mucha gente dijo, esto no va para bien. Y nacen algo que se llama los monásticos. Los monásticos. A ver si yo
los puse aquí más adelante. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero nacen los monásticos, ténganlo ahí. Y los monásticos básicamente fue un grupo de personas que decían, hay algo aquí que no está bien, pero los cristianos estaban celebrando por todo el imperio que tenían pues paz. Y está bien, o sea, yo también lo hubiese hecho, la realidad. Pero hay gente que decía, no, esto no está bien, algo no está bien. Entonces decidieron irse al desierto a vivir solos y de ahí nacen los monasterios. ¿Mm? ¿Van agarrando el sentido de la historia? Nacen los monasterios porque dicen, no nos vamos, o sea, vamos a dedicarnos a la contemplación y a la purificación del cuerpo. Pero los monasterios y los monásticos no nacen tampoco, o sea, unos con convicción, pero muchos no, también. Acuérdense que muchos de ellos vienen, o sea, todavía la línea platónica era muy fuerte, o sea, todo el helenismo todavía seguía siendo fuerte, aunque ya el paganismo ya estaba disminuyendo, porque claro, cuando Constantino hace el edicto de Milán, inclusive mucha gente por congraciarse con el imperio se volvía cristiana, por conveniencia. Y entonces las iglesias empezaron a llenarse. Entonces yo me imagino, yo me pongo en ese momento, imagínate uno como pastor y decir, de un momento para otro se llena la iglesia y se llena, avivamiento, no, Cristo llegó. O sea, ya se cumplió. Yo me quiero poner en ese momento de la historia. Pero hay gente que decía, algo no está bien. Porque había gente que decía, es que el atleta de Jesucristo no puede dejar de entrenarse, porque se empezaron a dar cuenta que ya no trabajaban. O sea, que la gente llegaba sola a las iglesias. Que las iglesias empezaron, y pues además Constantino empieza a construir iglesias por todas partes, influenciado por su mamá Elena. Por ejemplo, la iglesia de Santa Sofía. ¿Dónde está? En Estambul. Y a su mamá le da recursos infinitos y su mamá se va para Jerusalén y ella dice que encuentra la cruz de Cristo 300 años después de la muerte de Cristo, dice que encuentra la cruz. Bueno, yo no sé, eso dice la historia. Entonces ella dice la historia que ella partió la cruz en pedacitos y mandó los pedacitos de la cruz a todas las iglesias. Entonces empieza a fortalecerse el grupo de católico. El universal. Y además Elena construye, ella dice, ¿y dónde es el sepulcro? Entonces la gente le dice, no, que Jesús murió aquí, ahí lo enterraron. Entonces ella manda a construir el Santo Sepulcro. No sé si es basílica o es catedral, no me acuerdo. Pero la basílica del Santo Sepulcro, que está dentro de la ciudad santa en Jerusalén. Bueno, y también construye. ¿Y dónde nació Jesús? No, que aquí en Belén. Entonces construye la iglesia de la Natividad en Belén. Que uno cuando va a Belén uno puede entrar a verla. Bien fea, pero uno va y la ve para tomarse la foto. La realidad es que no es bonita. Y bueno, y claro, y en ese tiempo estaba de moda, ¿cómo se llamaba esto? Cerámicas y todo ese tipo de cosas antiguas. Y empiezan a construir iglesias por todas partes. Y además el emperador empieza, pues nos reunimos en una casita, entonces ya tenemos una iglesia más grande. Bueno, empiezan a pasar muchas cosas. Pero hay problemas dentro de la iglesia, porque el problema es este. Antes la gente no tenía tiempo para ponerse a pelear por teología, porque o peleamos por teología o evangelizamos el pueblo y resguardamos mi vida. Pero ya en ese momento donde hay paz, ya la gente no tiene que esconderse. Ya los obispos no tienen que, o sea, no tienen ni que evangelizar. ¿Entienden? No tienen ni que pastorear, se llenaba solo. Entonces eso empezó a traer un problema. Mucho ocio. En serio. Entonces nacen un grupo que se llaman los arrianos o el arrianismo, o los arrianos, porque venía de un hombre llamado Arriano, que era un presbiterio, era un hombre estudioso, pero no era un obispo, no era un hombre, digamos, de influencia. Entonces, estamos hablando entre el año 313
y el año 320. En ese tiempo, 25. Entonces dice un día él, dentro de una iglesia que estaba en Alejandría, está el obispo, está Arriano, que era digamos, hacía parte de la iglesia. Y entonces él dice un día, ¿saben qué? Jesucristo es el primogénito de la creación, pero no es Dios. Y entonces el obispo del tiempo dice, ¿cómo? ¿Cómo tú estás diciendo eso? Pero el hombre, como era el encargado de los catecúmenos, o sea, de las personas que se estaban preparando para bautizarse, de las personas que se estaban preparando para la fe, y esa iglesia de Alejandría era una iglesia muy grande, esa teología de ese hombre empezó a llenar toda esa zona del Mediterráneo, y eso se empieza a convertir en se empieza a convertir en un grupo de cristianos que unos creían que Cristo era creado y otros decían que Cristo no era creado. Y eso le llega a Constantino a los oídos. Entonces Constantino dice, pues sencillo, vamos a arreglar este problema, hagamos un concilio. Y nace el primer concilio, que se llamó el Concilio de Nicea. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí claros? Y entonces dice, pero ¿quién lo tiene que presidir? Alguien lo tiene que presidir. Entonces trae a un señor llamado Ocio de Córdoba. Y este señor Ocio de Córdoba era el obispo en Roma. Era el representante de la iglesia en Roma. Y lo manda a traer a Nicea. ¿Sí? Para que él sirviera como de moderador del concilio. El concilio dura 5 días. Y lo más chido del concilio era que era todo pago por el imperio. ¿Ves? Entonces está padre porque me voy de vacaciones. No, mentira, no sé cómo pensarían, pero el imperio lo pagaba todo. Te pagaba el viaje, la comida, todo lo pagaba el imperio. ¿Sí? ¿Ves? Pero no solamente eso, sino por tradición romana, el emperador, ¿qué era para los romanos? Un dios. Entonces él se proclamó sumo sacerdote. Constantino, se proclamó sumo sacerdote. Imagínate este rollazo. Constantino se proclamó sumo sacerdote. Y entonces empiezan a tener, y tenían que hablar de 3 cosas, aquí yo lo pongo. Tenían que hablar de la fecha de la Pascua, de eso se trataba el concilio. Se tenían que hablar del cisma melesiano, que era otra división que había, porque los melesianos decían, ¿se acuerdan de los confesores? Entonces los melesianos decían, una persona porque llegue a la iglesia y diga me arrepiento, no está tan fácil. Tienen que hacer penitencias, tienen que sufrir. Y otros decían, no tienen que sufrir, para eso está la gracia del Señor. Entonces hubo un grupo que se dividió, por eso se llama cisma, ¡pum!, se partió. Entonces tenían que hablar de los melicianos, de los que decían que tenían que pagar por sus culpas. Y habían otros, los arrianos, que decían que era lo más complejo, que decían, no podemos, amamos a Cristo, adoramos a Cristo, pero Cristo no es igual que el Padre. Eso era un problema terrible teológico. Y entonces, conclusión, pues gana el concepto que tenemos hoy por hoy de Trinidad. ¿Se acuerdan del credo que nació con los gnósticos? Sí. Acá se le hace ajustes al credo de nuevo. Se le hace ajustes al credo de nuevo. Y a ver si por acá lo tengo. Y entonces el credo queda así. Un pequeño fragmento del credo, ustedes se lo saben. Sí. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, está hablando de Cristo. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. En el término antiguo se decía consubstancial del Padre. Así es, lo decían antes. ¿Ustedes lo alcanzaron a decir así o no? No. Pepe sí, porque Pepe más o menos es del año 300. ¿Tu papá lo decía consubstancial? ¿Tu mamá lo decía consubstancial? Ya después le hicieron el cambio. A eso lo hicieron ahorita nuevo, el cambio. Consubstancial del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los
bueno, está mal escrito ahí, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Entonces, dice la historia que en ese concilio, o sea, eso fue terrible porque decían anatemas a los arrianistas, mentirosos, traidores, bueno, de todo. Y eso fue una broncono. Yo no sé si hubo puños o no porque no estuve ahí, pero fue un problemón. Entonces, conclusión, los arrianos salen arreados de ahí, se salen del concilio y entonces este pacto o este concilio lo firman iglesias como la griego ortodoxa, como la católica, como los coptos, o sea, es aceptado por nosotros también. O sea, nosotros aceptamos este credo, hasta esta parte, no cuando habla de que la católica, la madre, porque eso se lo añadieron bueno, eso se lo añadieron después. Pero esto originalmente lo aceptamos nosotros, ¿sí? Aunque esta parte del cristianismo, pues nosotros venimos de todo eso, ¿estamos de acuerdo? Todos venimos de todo eso. Entonces las iglesias de ahí, los donásticos, todos aceptan este concilio y dicen firmado, pum, se firma. Y Constantino dice, y yo también, pum, se acabó esto, porque él decía que la iglesia era el cemento del imperio. O sea, ¿qué decía Constantino? Si vamos a construir el imperio de nuevo, la iglesia va a ser el pegamento. Y a través de una sola fe, y entonces en este concilio nace para mí, esto es una opinión personal, ¿sí? La cúspide más alta del cristianismo y la decadencia. El punto más alto y empieza la decadencia. ¿Por qué? Porque entonces se une el Estado con la iglesia. Y si la iglesia se volvió una institución del Estado. ¿Sí ves? Desde el punto de vista humano, Constantino hizo algo brillante. Desde el punto de vista espiritual, para Ricardo Anteliz, eso fue nefasto. Porque cuando hay política en la iglesia, sálgase de ahí, mijo. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí o no? Así es. Sí. Así es. Pasa el micrófono. Tú vas a ser de moderador de micrófono, ¿ok? O sea, se lo pasaste tarde, pero bueno. Y entonces resulta, claro, ahora pensemos en esto. Pensemos en esto. Su mamá era una creyente cristiana, estaba influenciado, pero miren, Constantino en realidad no creía en el cristianismo porque él no se bautizó, porque él no estaba sujeto bajo una autoridad pastoral. O sea, él lo único que recibía era cartas de algún obispo amigo, ¿cómo se llamaba por ahí? Ahí lo puso Hernán, de Cesarea. Eusebio, entonces Eusebio le mandaba cartas, él recibía cartas, respondía, pero en realidad él no estaba sujeto a una autoridad pastoral, porque él era un sumo sacerdote. ¿Sí? Sí, está bien. O sea, él lo hizo y él trató de unificar el imperio. Bueno, eso fue su sistema político, pero recuerden, nunca se nos puede olvidar que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, eso es muy importante en la fe, ¿sí? Ahora, ¿me vas a preguntar algo? Me hace pensar que pues, estamos igualitos porque al día de hoy, cuando un presidente es elegido en algún país y se dice es cristiano, nos alborotamos todos los cristianos. Uy, esto va a estar a toda porque él ya es cristiano. Así que si el argentino es cristiano, el brasileño. Que si nuestro presidente López Obrador, que si cristiano o no cristiano, que si Trump es cristiano, y como que pensamos que por ahí nos cobijamos, o que esto va a estar bueno, ya se va a mejorar la cosa, hasta Dios nos va a bendecir. Y como que no tiene entonces nada que ver porque
Sí nos alibrestamos humanamente, pero si su reino no es de este reino, pues lo mismo da que Juan que Pedro. Nosotros es. no somos de este reino. Tienes toda la bendita razón. Tienes toda la razón en todos tus dientes. Tengo grandes. Y los tienes grandes además. Y tienes de más. Entonces, sí, lo cierto es que estamos igual. O sea, que Trump a favor de los cristianos y todos los cristianos, ¡ah! Trump, sí, no estamos igual. Somos unos ignorantes. Pero es ¿por qué? Porque no conocemos la historia. Porque no conocemos la historia. Por eso este curso es demasiado fundamental. Bueno, entonces, ¿vas a preguntar algo? A ver, micrófono. No importa. A ver, habla. Activa el micrófono, Rosario. Ya está, soy yo. ¿No? Súbele. Entonces podemos entender que como este país es una colonia pues que viene de España y España fue una colonia de Roma, podemos entender que en cada una de las ciudades, pueblos, inclusive en las capitales de los estados, siempre está Palacio de Gobierno o Casa Presidencial y al lado hay una iglesia. Entonces, de alguna manera es una consecución de lo que Constantino. La iglesia es el cemento de las sociedades y de las ciudades. Por eso es que siempre, seguramente, en cualquier pueblo, por pequeño que sea, a un lado de la presidencia, a un lado de la delegación de los pequeñísimos pueblos de este país, siempre hay una iglesia. Siempre, siempre, siempre. Y van de la mano, como de la mano gobierno, iglesia. Así es. Y eso nació ahí, Rafa, tienes toda la razón. ¿Cómo? Así nos llegó a México y eso, o sea, el cristianismo no debió haber sido así porque el cristianismo no era una institución. El cristianismo era una fraternidad. Consecuencias de esto. Voy a hablar de algunas consecuencias que son demasiado fundamentales. A ver, avánzale ahí, atrásalo, por favor. Aquí está, déjalo ahí. Consecuencias de la institucionalización de la iglesia. Escuchen esto. Primera consecuencia que empezó a suceder dentro de las iglesias, se empezó a quemar incienso. Eso era una consecuencia. El cristianismo no quemaba incienso. El cristianismo se reunía en las casas a comer pan, a celebrar la resurrección del Señor con alegría, con humildad y con sencillez de corazón, y todos hacían algo dentro del culto. Y el culto empezaba desde servirse el café, desde repartir el pan, desde poner las sillas, o sea, todo hacía parte de que todos hacían algo dentro de la iglesia. Ese era el cristianismo, quitar la alfombra, ¿sí? El FOMI, eso para que sigamos siendo cristianos. Ese era el cristianismo. Entonces, como empezaron a construir iglesias, se empezaron a construir al modelo, pues, de la época romana, pero al modelo del imperio, porque el imperio financiaba en realidad eso, porque se unió, porque era una institución ya. Entonces, empezaron a suceder varias cosas. El pueblo así era un asistente no más, pero no más. Así como cuando se hacía la pompa hacia el emperador, la gente iba a ver el nombramiento, a ver lo que hacía el resto de los funcionarios políticos del momento, pero solamente eran asistentes. Así se empezó a convertir la iglesia, en un grupo de personas que eran asistentes de algo que un grupo de personas hacía. Entonces, ¿qué pasó? Los sacerdotes empezaron a vestir con ropas lujosas, llenas de piedras y de cosas así, gorros así extravalarios. O sea, la iglesia empezó a permearse la pompa del imperio, lo ostentoso del imperio. ¿Qué empezó a suceder? Las procesiones. Eso no es parte de la iglesia. Las procesiones se le hacían al emperador o al gobernante de turno, pero eso no era de la iglesia. ¿Estamos aquí claros? ¿Qué más pongo ahí yo? Los famosos coros, que son lindos, pero en realidad los coros hacían parte de
para el emperador o para el gobernante, y las trompetas y todo ese rollo, y eso empezó a meterse en la iglesia, que no está, o sea, hay cosas que sí que no, pero no hacía parte. Los cristianos lo que hacían era que cantaban himnos, y la gente se sabía todo el himno y alabábamos con himnos, pero no existían el no, no. Ahora no es que esté mal, pero no era el cristianismo así. Los lujos ostentosos, lugares llenos de oro y todo eso era parte de mostrar poderío. Y claro, el cristianismo empieza a llenarse de ese poderío frente al paganismo. Y por eso le digo que es la cúspide más alta del cristianismo, porque hay paz. Salen pensadores importantísimos como Agustín de Hipona, Jerónimo, otros pensadores que brillantísimos, pero también desde mi óptica hacia abajo. Por eso después de este momento viene el oscurantismo. Entonces la vida monástica, lo que yo les decía, entonces la vida monástica también nació en eso, porque hubo gente que decía, ya cuando empezó a ver eso, las personas decían, no, esto no es la fe, algo no está bien. Entonces huían a los desiertos a tener vidas de sacrificio. Entonces ya como ya no los martirizaban, ya no los mataban, decían, pues yo mismo me martirizo. Sí, que también ese era el otro extremo. Y había gente que se fue. Pero eso es producto ¿de qué? De los estoicos también, de los griegos. Porque por Platón, por esa línea platónica, los estoicos decían, si una persona quiere, como ser muy espiritual, lo que tiene que hacer es apagar las pasiones y meterlo todo a la razón. Entonces, desde tiempos antiguos ya habían disidentes que se iban a los desiertos, pero en ese tiempo pues los cristianos eran, y nace gente brillante también en los monasterios, o sea, gente muy brillante que se tiene tiempo de escribir, pero la realidad es que a los monasterios iba la gente, casi siempre la gente indocta, o sea, la gente del vulgo, sin letras. Sí, pues miren, hoy por hoy, o sea, se dan cuenta que hay gente que hace mandas y hacen mandas de rodillas. Eso viene de los monásticos, todos sus sacrificios. Bueno, conclusión, si van a los desiertos, allá pasar, y hay muchas historias de revelaciones y todo eso que son historias. Unas quizás eran ciertas, no sé, pero nacen los monasterios. ¿Y dónde empiezan a nacer los monasterios? En Egipto. Y de ahí se riegan a todo el imperio. ¿Bien? A ver. No, por supuesto, por supuesto. ¿Qué hace Constantino? ¿Qué hace también? Cuando él ya es proclamado emperador, entonces él le da a su amigo, ¿cómo se llamaba su amigo? Aquí está. Ocio de Córdoba, obispo, él le dona el palacio de Letrán. Ahí ya está arregladito, pero era el palacio de la familia de su esposa. Él se lo dona. ¿Dónde está el palacio de Letrán? A ver, ¿dónde creen que está? En el Vaticano. Hagan sus conclusiones. Entonces, le dona el palacio, y el palacio de Letrán fue la casa de descanso de los papas durante muchos años, hasta que ya se forma el Vaticano y se hace la Ciudad Vaticana, y bueno. El obispo, Ocio de Córdoba, pues era de Córdoba. Yo no sé, la realidad es que no sé de dónde era, me imagino que era de España. De España. Pues yo entiendo que sí, porque la palabra Córdoba es una palabra española. Finalmente los judíos, cuando estaban en el desierto y hacían el templo. Bueno. No, eso sí, o sea, el incienso estaba en el lugar santo. Luego el incienso era Jesús, eso lo entiendo, pero me refiero a toda, pues eran las tablas hechas en una madera especial, oro, o sea, también había, los sacerdotes que se vestían así súper espléndidos. Leví, los hijos tenían una vestimenta especial y con gemas especiales, pues, o sea, entonces sí también
había como que tomaban cosas y cosas y cosas. Sí, inclusive las mismas construcciones. Las construcciones de los templos son así. Están los atrios, está el lugar santo y está el santuario. Mira, voy a ponerte un ejemplo. ¿A qué le rendían culto los romanos? ¿A qué? Al sol invicto. ¿Se acuerdan que les puse la presentación del sol invicto? A ver si nos devolvemos. Ayúdame porque esto a veces funciona, a veces no funciona. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Allá? ¿Yo puedo ya? Allá. ¿Se acuerdan del sol invicto? Bueno, como en el concilio de Nicea es el primer concilio donde se reúnen varias iglesias, eso se llama ecumenismo, ese es el nombre, es el primer concilio ecuménico. Entonces, ¿qué sucede? Como hay un sincretismo tal, pues, a ver, ese sol invicto, ¿qué sería hoy por hoy? A ver, ¿qué sería hoy por hoy? ¿Qué, María? No, ese sol invicto, ¿qué es? El Santísimo, mi hermano. El Santísimo. Pues póngale sentido común. Y las corrientes que le pintan a los santos. Eso es. Entonces la gente todavía le siguen rindiendo culto al sol invicto. Hay alguien afuera. ¿Sí? Y le siguen rindiendo culto al sol invicto. ¿Ves? Ya, listo. O sea, como que no hay mucho que... X. Entonces le da el Palacio de Letrán a ese obispo y se empieza, empieza a formarse una solidez impresionante con respecto a la iglesia, financiera, en gente, gobernantes que iban y ya hacía, o sea, ya era una pompa tremenda porque tenemos que congraciarnos con Constantino. Bueno, sigamos entonces. Avanza. Eso está en el Vaticano. ¿Se acuerdan que les hablé del arrianismo? Entonces, ¿qué decían? Decía él, no, Dios es Padre y el Verbo es una criatura con el mundo. Entonces era un problema teológico, porque por eso digo que también son los grandes de la fe. Porque muchos brillantes de la fe dijeron, no señores, no puede ser así porque entonces estamos adorando a una creación de Dios. Y Dios en eso es celoso. Entonces decían, no, Dios y el Verbo son Dios y el mundo es la creación y nosotros no adoramos al mundo, adoramos a Jesucristo que es el mismo con el Verbo. Pero todo esto, ¿por qué? Porque antes un famoso llamado Tertuliano, ¿se acuerdan que les hablé en la clase pasada de Tertuliano? Tertuliano había sacado una fórmula extraordinaria, que es esta: Padre no es Hijo, Hijo no es Espíritu Santo no es Padre, pero Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios, los tres son Dios. ¿Me entiendes? Pero son uno. Los tres son uno y uno son tres. Y es que el apóstol Juan ya lo había dicho, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra: espíritu, agua y sangre, y los tres concuerdan. Acá dice que los tres son uno. Listo. Lo grandiosísimo de las... Ahora, la realidad es que el tema era armar siempre el tema de estudiar la Biblia es armar el rompecabezas. ¿Sí o no que es como armar un rompecabezas? Uno tiene que agarrar y entender la lógica de esto, pero bueno, Dios así lo quiso. ¿Alguien preguntó algo? Sí, que ¿cuándo nacen las limosnas? No, las limosnas no. Más bien, ¿cuándo nacen las indulgencias? Las indulgencias nacen en ese tiempo cuando los confesionarios. Ahí nacen las indulgencias. La gente tenía que pagar por su pecado. Y empezaron entonces ya no decir, pues ahí les va la lana, es como todo, ¿no? Mantienes a alguien hasta que dicen, no, ya estuvo de mantenerlos, ahora que generen lana y que venga para atrás. Eso dependía del emperador de la época. Por ejemplo, hubo un emperador que se llamó Juliano. Entonces muere Constantino, ¿sí? Constantino, ¿se acuerdan que les dije que mandó a matar a un hijo suyo? No era tan cristiano. Para que uno se dé cuenta. Segundo, Constantino
hace el concilio de Nicea, pero en realidad él tenía un favoritismo con los arrianos, solamente que su madre era del grupo católico, pero él sí tenía amigos. Eusebio de Nicea era un arrianista. Entonces, curiosamente, Constantino en sus últimos días de vida se bautizó siendo arriano. O sea, los que creían que Jesús era una creación del Padre. Porque como él tenía toda la filosofía griega, él decía, pues Jesús es un Mitras. Jesús es un Hércules. Jesús debe ser un Osiris. ¿Sí? Bueno, eso él decía. Entonces, él se bautizó por ahí. Conclusión. Él tenía, o sea, venía el cristianismo como un amuleto, pero realmente, desde mi óptica, no fue cristiano. No lo fue. ¿Por qué no? Listo, porque es evidente, por todo lo que hizo. Entonces nace la vida monástica. Este es el monasterio más antiguo que está en Egipto. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí lo puse en una foto. Sigamos. El cisma del donatismo, el cisma en la partición. El donatismo era iglesias también. Habían grupos católicos, ¿se acuerdan? Coptos, estos también, y eran muy fuertes. Y pues esta gente, yo quiero decirle algo, en el concilio de Nicea, con toda honestidad, el primer concilio no fue malo, fue bueno. Fue bueno desde el punto de vista como para seguir marcando una línea doctrinal clara, para reconocer la Trinidad de Cristo, para aceptar el día de la Pascua. O sea, en ese sentido fue bueno, para darle más forma a la cristiandad. Lo malo para mí el concilio es la unión del imperio con la iglesia, ¿sí? Y bueno, nacen pensadores brillantes, acá yo los pongo, Basilio, estos eran hermanos, Basilio, Gregorio de Nicia y Juan de Cristómo. Esta gente, aunque yo no les voy a hablar de su historia porque igual no es, o sea, es bonita, pero no es como la esencia de la clase de hoy. Muchos de estos hombres fueron unos pensadores tremendos que nos ayudaron a marcar a la cristiandad líneas doctrinales claras en cuanto a la gracia, en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación. Otro, Jerónimo fue el que tradujo la Biblia de los textos antiguos. ¿Se acuerdan que los textos antiguos estaban en griego? En griego, la Septuaginta y los Evangelios y el Nuevo Testamento. Él fue el primer traductor de la Biblia en griego al latín. Gracias a este señor, nosotros tenemos Biblia hoy por hoy. Jerónimo, porque la tradujo al latín y esa traducción se llama la Vulgata. Cuando quiera la puede leer. A ver si entienden. La Vulgata, ¿sí? Y de la Vulgata nacen las versiones que hoy tenemos de la Biblia. La Reina Valera 1960, la Biblia del Oso, que fue la primera traducción al español, y de ahí nacen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Y Agustín de Hipona. Ahora, estos personajes tenían particularidades que yo no voy a hablar de la biografía de ellos. Realmente es interesante, pero no es determinante para lo que queremos. Solamente que los pongo porque sí, son demasiado importantes. Agustín de Hipona, que es muy famoso, el famoso San Agustín. ¿Se acuerdan que uno lo escucha por todas partes? Ahora, uno se pregunta por qué este personaje es tan irrelevante. La verdad es que Agustín de Hipona, el hombre era bien dado, como según la historia, bien dado al pecado. Bien pecador, pero le gustaba y el hombre no podía controlar sus deseos. Entonces, él dice que una vez estaba luchando contra sus deseos y que estaba ahí como hablando con Dios y que escuchó la voz de un niño atrás que le decía, no dejes de leerla, tómala y léela, y que se lo dijo 3 veces. Pero era un niño quizás que estaba jugando por ahí, no se describe bien, y que entonces él agarra los textos, abre la Biblia y entonces la abre en Romanos capítulo 13 cuando dice el apóstol Pablo que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni ninguno de ellos entrará al reino de Dios. Y él dice, pues las tengo todas. ¡Bingo! Eso es más o menos de la historia, bingo. Y él dice, no, yo tengo que dedicarme a conocer a Cristo, porque su mamá era cristiana.
Entonces él era un hombre letrado y decide estudiar el griego antiguo, decide estudiar, bueno, era un hombre muy estudioso y a él lo declaran obispo en Hipona, que era una ciudad de Egipto antigua, era una ciudad pequeña, lo declaran obispo de Hipona, sí, bueno, pastor, pongámoslo así, de Hipona, y en ese pastoreo, él empieza a hacer cartas contra los arrianos, contra los donásticos, y entonces él logra montar líneas doctrinales muy claras, que la realidad es que hoy por hoy nosotros las aceptamos y son muy brillantes, ¿sí? Quiero decirle lo siguiente, como ¿qué horas tenemos? Porque yo sé que yo hablo mucho. Quiero decirle lo siguiente, como para ir cerrando. Eh, mm, este es como el punto más alto de Agustín de Hipona. Para mí es como el canto del cisne. Ustedes saben que los cisnes antes de morir nunca cantan, pero cuando van a morir hacen el último canto. Último y único. Y dicen, los que los escuchan dicen que eso es increíble. O sea, que eso es majestuoso. Eso dicen. No sé por qué me toca ir a esperar un cisne hasta que se muera, pero eso dicen. Y desde mi óptica, Agustín de Hipona es el canto del cisne. O sea, el hombre realmente, los escritos que hace, él tiene muchos escritos, pero hay dos libros muy importantes que se llama La ciudad de Dios y el otro se llama Confesiones. Y pues él habla de su lucha interna como tal cual Pablo, pero también dice cómo encontró la gracia del Señor. Y básicamente él monta lo que hoy conocemos como la lucha entre la carne y el espíritu, pero él le hace o sea, era un teólogo brillante, ¿sí? Brillante. Y muere este Agustín de Hipona y a partir de ahí empiezan, como la iglesia tiene mucho poder, pues ya vienen todos los benedictos y todo el papado y se vuelve eso una maraña desastrosa. Esa es la realidad, que eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Pero también tenemos que entender algo, recuerda que donde abunda el pecado abunda la gracia, o sea, siempre hubo gente que a pesar de la corrupción guardó la fe, siempre ha sido así, ha guardado la fe. Estos hombres, digamos que todavía el cristianismo hasta el año 400 todavía no estaba tan manchado, y después empieza a manchar el cristianismo, y yo creo que por eso, esa es una de las razones por qué Turquía, que era la ciudad más cristiana de la época, se vuelve anticristiana prácticamente, por ese antitestimonio. Que yo pienso que eso fue lo que el enemigo utilizó para dañar la fe de mucha gente. Bueno, cuestiones. ¿Preguntas? Hay una pregunta ahí A ver, léela porque yo no alcanzo. No, ¿cuándo nacen las limosnas? No, es más arriba. Es que, a ver, no, espérame. Pues que ¿quién te dio permiso de ir a hacer pipí? No, pida permiso. Dice, ¿es verdad que en la época de la persecución se utilizaban cartas con imágenes que representaban un mensaje? Eso preguntó Hernán y María. ¿Es verdad que en la época de persecución se utilizaban cartas con imágenes que representaban un mensaje? Pues no entiendo la pregunta. Que en lugar de usar palabras como se usaban símbolos para mandar. Ah, símbolos, que utilizaban símbolos en las cartas. Hernán, ¿puedes Sí, activar tu posiblemente micrófono sí. y hacer tu pregunta de Sí, las posiblemente sí. imágenes? Sí, Sí, es posiblemente lo sí. de las imágenes del rey, la reina, el póker. ¿La qué? No le entendí. ¿Qué? Lo de las cartas de póker. Ah, ¿las cartas de qué? ¿De póker? Sí. ¿Está hablando de Pokémon? ¿Él está hablando de los Pokémones? Yo le No, entendí ponga Pokémon. que, por ejemplo, cuando querían mandar un mensaje de un cristiano a otro cristiano, mandaba una imagen y eso ya representaba algún mensaje. Ah, Y de claro. ahí, Sí, claro. No, pues por supuesto.
De ahí viene el ancla de la fe, de ahí viene el pez que hablábamos. Sí, eso es cierto. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? La iglesia más, o sea, la iglesia antigua, la iglesia más antigua cristiana, que pues está en ruinas, por supuesto, está en Siria y se llama, ustedes la pueden buscar en Google, se llama Eurodopus. Eurodopus. Eurodopus está en Siria y ahí están las ruinas. ¿Mm? Ahí están las ruinas. Ahora, yo les voy a ser honesto. La realidad es que Helena hubiese ido a Tierra Santa en la época de Constantino, a nosotros nos convino en un sentido. Porque cuando los musulmanes invadieron Tierra Santa, ellos llegaron a destruir todo rastro cristiano. Pero habían construcciones que eran tan bonitas como la iglesia de la Natividad, la de Belén, y sobre todo esa iglesia en particular, cuando llegaron a destruirla, y al frente de la iglesia habían los sabios del oriente, eran persas, o sea, eran árabes, y los ven vestidos de esa manera, con las túnicas árabes y todos, ellos dicen, esta no la destruyen, no la vamos a destruir. Entonces se conservó, pero ¿qué hacían los musulmanes? Tumbaban una iglesia cristiana y pum, montaban una mezquita. Tumbaban una iglesia y pum, montaban una mezquita. Eso era lo que hacían. Pero eso estamos hablando en el año 500, 600, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Hablan de los gnósticos, que ya nos hablaste, pero hablan también de los ebionitas, de los maniqueos y de los montañistas. ¿Quiénes eran? Los montañistas eran grupos que estaban creciendo, se estaban alimentando de los creyentes de la iglesia, o muchos creyentes de la iglesia creían en esas filosofías, pero tendrías que leer cada filosofía de qué se trataba. Como los arrianos, los montanistas eran otro. Los montanistas, sí, no complementaban. No, usaban bases del cristianismo, pero manipuladas. Voy a ponerte este ejemplo, que es algo que conocemos, para que tú me entiendas. ¿Los testigos de Jehová piensan que Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? ¿Que el Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no? ¿Qué es el Espíritu Santo para un testigo de Jehová? Es una fuerza activa de Dios, el poder de Dios. ¿Y qué es Cristo? Cristo es el primero en la creación. ¿De dónde toman esa filosofía? De los arrianos. ¿Sí ves? O sea, si era un asunto complejo, imagínate, donde no se hagan donde no se hagan estas reuniones, los antiguos, donde no se marquen esas líneas doctrinales bien claras, estaríamos bien perdidos. Por ejemplo, hay algo que es muy importante. Agustín de Hipona, empezaron a haber guerras entre cristianos, ¿ya? O sea, empezaron a haber los donatistas, esta gente no es solamente un asunto de si confesaban o no, o si tenían que hacer penitencias o no, en realidad era un asunto político ya, porque es que yo tengo que decirle una cosa, ya los obispos ya no los elegía el Señor, ya los obispos sabían quién los elegía. El imperio, el dedazo. Usted me cae bien. Váyase a dirigir esa iglesia, ya que esa iglesia tiene gente. Ya ahí se pensionó. Tome su notaría. Tome su notaría. Usted quiere otra notaría, tome su notaría. Entonces, eso empezó a corromper la iglesia. Y Agustín de Hipona, entonces empezaron a haber guerras y pugnas dentro de la iglesia y violencia. Hay que decirlo, pero por producto. Sí, bueno, no sé, no me lo he. Entonces empiezan a haber esas pugnas. Entonces Agustín de Hipona, él hace algo que se llaman las 3 reglas de la guerra. Entonces las 3 reglas de la guerra decían que primero, para que exista una guerra tiene que haber una causa justa. Lo segundo, para que exista una guerra tiene que estar basada en el amor. No entiendo, pero eso decía él. ¿Sí? Y tercero, para que exista una guerra, la guerra la tiene que decidir la autoridad, no el pueblo. Entonces, de eso, el imperio se toma años más adelante, se toma de esas 3 normas y entonces acribillaban al pueblo,
pero el pueblo no podía hacer nada porque la autoridad era el que podía hacer la guerra. El pueblo no, ¿sí? Y en amor, venga, lo mato porque lo quiero mucho, ¿sí? Cosas que hay que hablarlas porque son crueles, pero así es. Pero vuelvo a lo mismo, pero hubo gente que siempre guardó la fe. Ahora, Agustín de Hipona sí hizo cosas muy importantes, demasiado importantes en la fe, o sea, marcó cosas claras como la gracia. Gracias a Dios, de verdad. Y que de eso, posteriormente Martín Lutero, que eso lo vamos a hablar cuando hablemos de la Reforma, él se toma de esos escritos de la gracia de Agustín, los estudia, con las escrituras los concatena y dice, sí, y hace las 5 solas. ¿Se acuerdan de las 5 solas? ¿Cómo? Sola gracia, sola Biblia, solo Espíritu Santo, bueno, las 5 solas. Y él las escribe y hace el famoso tratado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Rafa iba a hacer una pregunta, ¿no? Un comentario. No, iba a ser más bien un comentario. Lo mismo que hicieron los árabes para destruir las iglesias cuando llegaron a conquistar, lo mismo sucedió aquí con la evangelización. Cuando llegaron a este país, los colonizadores tumbaban o tapaban una pirámide y sobre la pirámide construían un templo, y eso sucedió en Cholula, Puebla, y sucedió en muchos lugares donde había mucho este tipo de cuestiones indigenistas. Además, para la evangelización usaron pues a un supuesto indígena o a un indígena que le pusieron una manta y por ahí le dijeron que pues ahí se iba a poner una imagen, y es la que conocemos ahora, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo que sucedía en la época aquella, sucedió cuando la evangelización de estas tierras. Tapaban lo que existía con algo religioso, que en este caso eran templos. Sí, Así eso es cierto. Por eso es que el cristianismo natural no se da, escúcheme, a través de las denominaciones ni a través de la institucionalización de una organización. El cristianismo sano se da a partir de un grupo de creyentes que deciden orar, compartir el pan, buscar al Señor. Y es que la evidencia de que el cristianismo es sano es una sola cosa: vidas transformadas. No es multitud de personas, es vidas transformadas. Esa es la evidencia de que hay cristianismo sano. ¿Mm? Y pues sí, por eso digo que es el punto más alto y el punto. Y también yo quiero decirles esto, como el catolicismo empieza, bueno, no el cristianismo, sino el catolicismo empieza a tomar poder, ahí ya, y los cristianos de la época empiezan a vengarse de la muerte de Cristo. Eso fue hace 400 años más. Estamos en el año 400 y de ahí en adelante empieza la persecución de cristianos contra judíos. Y eso fue terrible. Brutos, ignorantes, porque además como se elegían obispos a dedo por el gobernante de turno, esa gente ni leía. Esa gente no estudiaba la Biblia, lo único que sabía era una liturgia. Lo único que hacía era hacer una liturgia y oficiar bueno, no sé cómo se le llama, una misa quizá, y eso era lo único que quizás sabían hacer, pero no tenían contenido. Conclusión, lo mejor que a uno conclusión, la persecución hace que el alma se purifique, desde mi óptica. O sea, desde mi óptica, si nos acomodamos, nos vamos a pudrir por dentro. Y no podemos estar acomodados. Entre más incómodos estemos, mejor. ¿Y de dónde empieza a tener la Virgen tanto... ¿Dónde empieza a tener la Virgen tanto valor como Jesucristo? ¿En dónde ahí? Entre el año 300 y el año 400. Ay, porque la mamá de Constantino Por la era... mamá de Constantino. Ahí es donde empieza madre e hijo. Claro, por Helena. O sea, ya venía gente diciendo que tenía visiones, pero no era tan relevante. Pero con Helena, porque acuérdate que la historia de la humanidad siempre se ha basado en la adoración a la madre y al hijo. Desde Babel con Semiramis hasta los egipcios con Isis, los judíos en su tiempo con Astaroth y así, todos en la historia.
Entonces, de alguna manera Helena, que se le dicen Santa Helena, Helena también tenía como esa, no sé, como esa afinidad. Y bueno, de ahí empieza todo ese culto también. Le empiezan las reliquias, empiezan las indulgencias, como yo te decía. Vienen muchos problemillas, pero a un grupo. Recuerden que de todas formas otro grupo se conservó sano. O sea, hubo, por ejemplo, los armenios, que yo no he hablado de los armenios, pero los armenios fueron evangelizados por Bernabé, el que trabajaba con Pablo, ¿recuerdan? Cuando se discutieron que yo no, Bernabé se fue a Armenia. Armenia está al norte de Siria, ubíquenlo en el mapa. Israel, Siria, Israel, Siria, Libia o el Líbano, y hacia arriba está Armenia. Y arriba de Armenia ya sigue Rusia, que es lo último de Rusia. Armenia se siguió conservando cristiano, aunque no pertenecía a parte del Imperio Romano, se conservaba cristiano y en el tiempo ha sido el único país que se ha conservado cristiano a pesar de las matanzas, de las persecuciones, todo, pero ellos son cristianos ultra ortodoxos. ¿Sí? Sí, o sea, las mujeres se tienen que tapar hasta el cuello casi. Pero bueno, no sé, yo no entiendo, a veces Dios opera de unas maneras que uno no entiende, pero ellos se siguen conservando cristianos desde su concepción casi. ¿Sí? Eso es. Bueno, familia, pues vamos a orar entonces, si no tienen más preguntas. Miren, el libro que ya se les imprimió, ese libro tiene resumen de muchas de las cosas que hemos hablado, pero no de todo, porque por supuesto que yo estudio adicional a muchas cosas, pero es como lo básico para que usted tenga en su cabeza el orden de la historia del cristianismo, lo básico y los nombres básicos. Y está padre porque además ese libro, no solamente, ¿me prestan un libro, please? No solamente tiene eso, sino que además este material tiene historia del cristianismo, tiene una materia que se llama vientos de adversidad, los vientos de adversidad, y tiene principales religiones, sectas y herejías. Y en ese seminario que es el que sigue, ahí vamos a hablar primero, a mí me gusta empezar con el origen de la dispensación de las razas, o sea, de dónde vienen los asiáticos, los europeos, de dónde viene la gente guapa como yo. Entonces, ahí viene en el origen yo me quiero mucho, de Bucaramanga. Yo nací en Bogotá, pero bueno, pero me crié en Bucaramanga. Entonces, ¿vamos a qué? Vamos a ver el origen de las razas porque tiene que ir de la mano con el origen de las religiones, de las sectas y de las herejías, de los más significativos. Este es todo un material interesante, por eso este libro. Y aunque viene así chiquis, pero viene lo conciso. Vamos, oremos. Vamos a orar. Bueno, Horacio, hazte la oración, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar reunidos, unos en casa de manera virtual, otros aquí